Protocolos de desparasitación psicomental y biológico. Si podemos hablar del aparato cuántico de eliminación de arcontes. Antes que nada, entender el problema de parasitación de arcontes. No se les pegan a las personas solo porque sí, sino porque concuerdan con ellos en su frecuencia. O sea, la gente debe cuidar sus pensamientos, ya que son su frecuencia. El problema es que ya parasitados, muchos de sus pensamientos están siendo impuestos en ellos como si fueran suyos, por los mismos arcontes, para que dichas personas parasitadas puedan seguir siendo hosts o huéspedes acordes a ellos. Entonces, deberán cambiar muchos de sus hábitos para poder alterar efectivamente su frecuencia. Y eso incluye muchos vicios de los cuales la gente muchas veces no acepta el querer dejar, por el placer que les dan. Ejemplo de esos vicios que promueven la anexión de arcontes es el fumar y el beber, así como drogas duras que bajan la frecuencia. Y esto no incluye otras plantas alucinógenas, que aunque peligrosas, no alteran ni bajan la frecuencia, pero no las aconsejo de todas formas. En cuanto al aparato, es básicamente un medpod seco de imposición de frecuencias sobre una persona. El aparato logra alterar la frecuencia vibratoria del sujeto y la hace más elevada, con ellos ya no concordando con la de los arcontes y parásitos astrales. Un ejemplo de esa clase de pod sería el aparato de Dale Harder. Pero otros aparatos convenientes y más fáciles de lograr son aquellos de aislamiento de sentidos. Entre más elaborados mejor, en donde el sujeto se introduce en una cámara con agua a temperatura agradable, a oscuras, pero con buena ventilación, y se le pone música especial o en silencio. O sea, que un aparato lograría alterar la frecuencia del sujeto. Entonces el problema sería solo subir la frecuencia del sujeto. Sí, esa es la naturaleza de cómo funciona el aparato. El huésped ya no es compatible con la entidad y se va, a fuerza se va. El problema es que si el sujeto no logra sostener esa frecuencia nueva con sus pensamientos y sus hábitos, él o los arcontes pueden regresar, mas que ya lo conocen. Recuerden que todos estamos sujetos a la interferencia y a la inspiración de seres no materiales que nos rodean, y con quienes conectamos dependerá solo de nuestra frecuencia personal, que son mayormente nuestros pensamientos. Como mencioné, el cambio de frecuencia se debe mantener con el sujeto, ya fuera del pod. O de lo contrario, los arcontes solo tendrían que esperar a que el sujeto que saliera del pod para brincarle encima de nuevo. Más porque están metidos en sus pensamientos, confundiendo al sujeto pensando que son suyos. Esto se puede ver o notar especialmente cuando se trata de instintos sexuales básicos, ya que los arcontes aman usar eso, y los pensamientos pervertidos asociados a prácticas sexuales poco sanas, para controlar los sujetos e interferir en su trabajo. Especialmente si están haciendo algo bueno por la humanidad o en sus vidas. Las máquinas no son difíciles de hacer, aunque cada raza tendrá su versión del aparato y de acuerdo con su nivel tecnológico y de entendimiento del problema. Sí hay en la Tierra. Dale Harder tiene uno o construirá uno. Hablo de las máquinas, pero sí, la única manera de remover efectivamente y definitivamente a los arcontes y seres astrales que se peguen es haciendo conciencia interior, trabajo de superación personal, y al subir la frecuencia con sus propios pensamientos. De lo contrario, pasa lo que he dicho arriba, que los efectos de la máquina solo serían temporales. Esto es muy importante. La máquina ayuda, pero no resuelve el problema definitivamente.
Pero ¿cómo la máquina te puede subir la frecuencia? Eso es algo mental, dentro de ti. En este caso sería como ir al spa, escuchar música buena, etc. Porque todo eso sube la frecuencia. Sube la frecuencia de las moléculas de tu cuerpo y eso ayuda. Pero si no sostienes eso mentalmente, los efectos solo son temporales. Sin embargo, ayuda, sí. Eso también tiene el mismo efecto de subirte la frecuencia. Es lo mismo básicamente. En sí puedo alegar que el spa es más efectivo simplemente porque no está forzando ninguna molécula a elevar su frecuencia, sino que tu bienestar en el spa resulta en beneficios mentales más duraderos. Sin embargo, combinando la máquina con o en el spa, es aún mejor, claro, todo sirve. ¿Y cómo sabe la máquina cuál será tu frecuencia para que no sea acorde a la de los parásitos astrales? No es una. Es todas las gamas de frecuencia elevadas acordes con bienestar, paz mental y felicidad del individuo. No son frecuencias medibles en Hertz, y si lo son, resultan artificiales y poco precisas. No importan, solo frecuencia elevada. No tengo números. Otro ejemplo de lo que eleva la frecuencia es estar en un ambiente altamente ionizado, con aparatos en casa, o por ejemplo cerca de masas de agua grandes, como playas, ríos y particularmente cascadas de agua, ya que la electricidad ambiental ahí es muy alta. Por eso se puede utilizar el agua y esos lugares para limpiar y cargar cristales de cuarzo, por ejemplo. ¿Podemos conversar de las diferentes razas y el contacto con las mismas según la evolución de cada ser? Quizás quieren decir que la frecuencia personal de cada persona humana será la que determina con qué razas y con qué personas estelares concuerden, y por lo tanto puedan hablar o tener mayor probabilidad de poder hablar con ellos. Sí, que igual que con los arcontes, todo depende de la frecuencia persona de cada quien. También significa depende de quién es cada quien. Interesante tocar el tema del domo que protege nuestro espacio-tiempo y caerá para muchos según su evolución. Se refieren a un domo que cubre el planeta Tierra. Lo ven como una cubierta de cristal a manera de un cubrepan para la mesa. Nosotros aquí no lo vemos así. No hay tal cosa como un domo sólido tal y como dicen. Y ese concepto tiene mucho que ver con las teorías de la Tierra plana. Pero sí se puede interpretar un domo de manera no literal, psicológico-mental. Lo más parecido a un domo físico serían las bandas Van Allen, que sí forman un caparazón en forma de toroide que cubre toda la Tierra, y que es potenciado, pero no creado desde la Luna, usando o cambiando las frecuencias naturales de la magnetosfera terrestre. Otro domo es la contención psicológica de las personas en un reino llamado Matrix terrestre. La pérdida de tiempo que se da por el no entendimiento de los diferentes velos que deben caer en cada ser y cómo acelerar la caída de los mismos. Eso se puede interpretar de diferentes formas. ¿Qué pérdida de tiempo? ¿Los eventos de tiempo perdido que se dan en las abducciones? El tiempo no es otra cosa más que una percepción personal que depende del estado mental y de pensamiento-consciencia de cada persona. No es otra cosa. En cuanto a la pérdida de tiempo por las abducciones, más que nada se da porque extraen a los sujetos removiéndolos de su entorno original, causando un desfase temporal en ellos, por su misma alteración de estado de consciencia. Se pierde la noción del tiempo tal cual sucede, como cuando se duerme una persona. O le pueden borrar la maceta, pero esa es otra historia. ¿Qué velos que deben caer? Yo interpreto eso como el que cada persona tiene que despertar a su manera para darse cuenta de la existencia de verdades ulteriores que le rodean y que influyen en ellos, velos. Los diferentes estados de evolución que se están vivenciando en este tiempo y cómo desde la observación lograr medir el personal. ¿Diferentes estados de evolución? ¿De qué exactamente? Asumo que de evolución de conciencia en o de cada alma. El clasificar la evolución de la conciencia de alguien me parece muy humano y artificial. No se puede catalogar los estados de evolución
o solo de manera muy ligera y con definiciones ambiguas y que no corresponden a todas las personas. Aún así podría decir que el primer estado es creer en todo lo que se les dice oficialmente. Luego, el darse cuenta de cosas falsas oficialmente aceptadas pero básicas, como que las elecciones están amañadas y que la política y la religión es solo para controlar a la gente. Luego, darse cuenta de que no están solos en el universo, de que en el final son la fuente original teniendo una experiencia humana. No tenemos diferentes pasos de evolución espiritual como tales. Hay muchos en Internet y cada maestro espiritual tendrá los suyos y en su o desde su punto de vista son válidos, limitadamente claro. En mi opinión, cada persona tendrá sus pasos personales y serán únicos a cada persona. Seres infiltrados en el planeta. Están por todas partes en grandes números, millones incluso, de toda clase y de todas características. La Tierra es toda una sopa de extraterrestres, y quién es quién solo dependerá del criterio que se usa para determinar eso. Y no es nada nuevo, la Tierra siempre fue así. No sé qué más decir, ya que si me meto en detalles sería una serie de libros con varios tomos. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.